Ciertamente el Evangelii Gaudium es un regalo de Dios a través del Papa Francisco. Para responder a las preguntas que me hace, realmente tenemos que ver el conjunto del documento, ¿no? Hay una introducción y él dice que la alegría del Evangelio brota incontenible del encuentro personal con Jesús. Y él dice que en Jesucristo nace y renace la alegría. Pero en el número 1 además añade al final, ayudándonos a tomar conciencia que esta exhortación no es una exhortación teórica, porque dice que esta exhortación marcará la marcha de la Iglesia en los próximos años. Quiere decir que es una exhortación programática. Y él insiste en varias oportunidades de pasar a los hechos, a la acción. Entonces, el primer capítulo indica qué es lo que él propone en este programa pastoral. Y es la transformación misionera de la Iglesia. Una iglesia en salida, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia pobre y para los pobres, una iglesia que realmente cumpla lo que Mateo en el capítulo 28 dice de Jesús a los discípulos: vayan y anuncien el Evangelio. Entonces ese es el objetivo fundamental de esta exhortación. En el segundo capítulo pone el contexto en el cual se va a realizar esta transformación misionera de la Iglesia. Y es ahí donde realmente pone los desafíos actuales en el mundo de hoy. En el tercer capítulo ya pone la esencia de la misión de la Iglesia, que es el anuncio del Evangelio, el anuncio de Jesucristo. Y en el cuarto capítulo, que es muy importante, se habla de la dimensión social de la evangelización. Como para decir, no se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. Esto no es ninguna novedad, porque esto viene del fundamento de nuestra fe. Y por tanto, él mismo dice, ojo, no es una exhortación del magisterio social de la Iglesia. No es. Y uno puede llamar la atención porque dice el capítulo 4, la dimensión social de la Iglesia. Quiere decir que si tú crees en Cristo, tienes que también descubrir a Cristo en toda persona, especialmente en los pobres. Pero en el quinto capítulo dice, ¿quién va a transformar la Iglesia? ¿Quién lo va a hacer? Y por eso el quinto capítulo es evangelizadores con espíritu, que es el espíritu de Dios, el espíritu de Jesús. Pues bien, entonces, si ya tenemos la transformación misionera de la Iglesia como el objetivo de su programa pastoral como obispo de Roma, él dice con mucha claridad cuál es la realidad que nosotros vivimos. Y el primer gran desafío que él plantea son los pobres. Y él mismo dice que en realidad hay un desarrollo tecnológico encomiable, reconoce ese aspecto, pero dice, el sistema que estamos viviendo económico está creando exclusión, está excluyendo cada vez más a las personas. Y en ese sentido tenemos que ser muy conscientes que el Papa dice con mucha claridad cuál es el contexto donde tiene que realizarse este anuncio gozoso de Jesús. Por eso podemos decir, para terminar esta parte, que los pobres están en el centro, están en el corazón de Cristo y en el corazón de la Iglesia. También él mismo dice, sin la presencia de los pobres en la Iglesia, la evangelización peligra. Esto como un aviso muy importante que él nos da. Él habla claramente que la Iglesia tiene una opción por los pobres, pero la Iglesia lo asume de Jesús. Jesús es el que siendo rico se hace pobre para enriquecernos con su pobreza,
Eso lo dice San Pablo, ¿no?, en la carta a los Corintios. Entonces, lo que él nos quiere decir con esto, que los pobres no solamente es un lugar teológico, sino que es la presencia real de Jesús para la iglesia. Y sabemos muy bien que Jesucristo se hizo pobre, vivió pobremente, se acercó a las personas, especialmente a los que sufrían, pero además desde el texto de Mateo 25, Jesús se identifica con el sediento, con el encarcelado, con el que está enfermo. Y esto es lo que en definitiva tenemos que dar gracias a Dios, que el Papa Francisco pone como los privilegiados de la Iglesia a los pobres. La palabra solidaridad viene de la palabra sólido, ¿no? Yo siempre digo, no es lo mismo un balde de agua que esa misma agua solidificada. Con el agua del balde podemos bañarnos, pero no podemos tirarnos encima un bloque de agua sólido. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que en definitiva la solidaridad es la experiencia de un Dios que nos ama, un Dios que nos crea para vivir y vivir en plenitud nuestra vida como un don de Dios. En ese sentido, la solidaridad es la experiencia de la justicia, de la hermandad, de la no diferencia entre unos y otros. Y por eso creo yo que es muy importante también unir a la justicia. La misericordia viene de Dios, ¿no?, y expresa esa justicia, ese cariño, ese amor por toda persona, especialmente por los pobres.